Muy bien, vamos a dar inicio al seminario de hoy. Estoy de bateador emergente en lugar de la doctora América Cadilla. Este seminario está a cargo de la doctora Adriana Otero Arnaiz. Ella es investigadora, ecóloga de profesión, y su adscripción es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Foreign Agriculture Service, y trabaja por supuesto en la Embajada de Estados Unidos. Entonces ella, su formación es, me dijo, completamente unameña. Me dio un poco de miedo llegar hasta acá al norte, y trabaja en temas creo que muy interesantes sobre bioseguridad. En particular, ha estado a cargo del programa de bioseguridad en estas dependencias, y trabajó como investigadora en el Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, que acabo de aprender que no es el INECON, que es el centro CONACYT que está en Jalapa. Entonces, esta es una dependencia de Semarnat. Antes de trabajar en la Embajada de Estados Unidos, ha investigado sobre la caracterización de los recursos genéticos de plantas, el flujo de genes y la conservación y gestión de los recursos naturales, así como la evolución de los cultivos bajo procesos de domesticación. Toda esta investigación le ha ayudado a comprender la ciencia que debe ser utilizada para tomar decisiones sobre bioseguridad. Ha realizado investigación, además de México, en África, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y este trabajo le ha dado una visión sobre la necesidad de la extensión de los conocimientos para el desarrollo económico de las comunidades, y que para muchas personas la agricultura puede ser la única forma de salir. Adelante, por favor, doctora. Pues, muchísimas gracias al posgrado por invitarme, especialmente a la doctora América y a la doctora Isabel por invitarme. Voy a confesar que apenas estoy conociendo su posgrado, no sabía que existía, me metí a la página y está maravilloso, ¿no? Entonces, voy a hacerles algunas preguntas ahorita. Espero que hayan visto las preguntas que pusimos en la propaganda del seminario, que las hayan pensado y que ahorita contribuyan muchísimo a esta plática. ¿De qué carreras hay aquí? ¿Hay de sistemas? Ingeniero bioquímico. ¿De qué? Ingeniero bioquímico. Ah, De sistemas. de sistemas de computación. Levanten la mano. De matemáticas. ¿Nadie? De física, economía, y del área de ciencias naturales, bioquímica, por allá. Dentro del área de ciencias naturales, ¿quién está en cosas de microbiología, biotecnología? Bacteriología. Bueno, pues yo creo que de todas estas se requiere para pensar un poquito en qué va a pasar con la agricultura en el futuro. Yo sé que estamos en una época medio pesimista, sobre todo a partir del martes pasado, pero aquí dentro, o sea, de los que estamos aquí, ¿quién tiene una visión pesimista hacia el futuro de la producción de alimentos? ¿Por qué pesimista? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? El mercado, que se adueñan sectores industrializados, se adueñan también de un mercado, y eso genera que la agricultura ya no sea para alimentar, sino para un negocio. Algo por el estilo siento que va mal. Y creo que en el futuro, entonces, quien no tenga dinero no va a poder alimentarse. Pues eso lo vemos hoy en día también, el que no tiene dinero no puede alimentarse, y sí, creo que en el futuro va a ser todavía un poco más grave. Si parte de la definición de seguridad alimentaria
tiene que ver con eso. Entonces, un poco de la disponibilidad de alimentos, o sea, la seguridad alimentaria no es producir suficientes alimentos, sino producir suficientes y hacerlos disponibles para todos en todo momento. Entonces, parte de esto sería. Entonces, bueno, pesimista en cuestiones económicas, ¿no? De que si no tienes dinero, no tienes disponibilidad de alimentos. Pero también la rentabilidad de la amapola con respecto al maíz. Hoy son cuestiones económicas también, ¿no? De competencia, rentabilidad de amapola o biocombustibles o competencia de producción con alimentos, ¿no? De otras áreas. Ahora, en cuestiones, ¿quién es optimista respecto al futuro? Eso no lo estaríamos. Okay. ¿Qué sería, así como pensando en el futuro, qué es lo mejor que podría pasar en el futuro en la producción de alimentos? Yo creo que igual podemos cambiar nuestros hábitos de consumo por la demanda tan fuerte en ciudades o en zonas urbanas, a diferencia de la distribución de alimentos en otras áreas. Igual cambiar esos hábitos porque es un impacto fuerte para el futuro. Cambiar los hábitos, bueno, el cambio de dietas o también el aplicar la ciencia a las dietas, ¿no? Cada vez conocemos más del ser humano, de las necesidades de acuerdo a su actividad y demás, entonces también el cambio de dietas, la aplicación de la ciencia en cuanto a las dietas y cambio de hábitos, pues también nos puede ayudar a producir mejor. Bueno, les voy a decir ahorita más o menos cómo estamos, en qué cosas hemos avanzado en la ciencia, y al final me gustaría que entre todos tratáramos de pensar un poquito más allá de qué va a pasar en la agricultura, si en un futuro cercano con lo que sabemos ahorita, podemos decir qué va a pasar a lo mejor en los próximos 10, 20 años, pero qué va a pasar más allá, ¿no? ¿Qué va a pasar en 100 años? Me imagino que a todos les gusta la ciencia ficción. Si fuera de mi generación, bueno, no, a los pocos que hay de mi generación, seguro vieron Los Supersónicos, o sea, de esas caricaturas con las que yo crecí, en donde pensabas, te ponían cosas que decías, uy, quién sabe eso cuándo, y casi todo eso, o sea, 50 años después ya está, ya existe. Entonces es ir pensando, porque imaginando es como podemos ir innovando y haciendo realidad las cosas que pensamos. Bueno, entonces, esto es, ¿no? Y además, bueno, en el futuro podemos tener ciencia, tecnología y avanzar en muchas cosas, pero en el futuro, en 100, en 1000 años, el hombre va a seguir comiendo, ¿no? Entonces vamos a seguir necesitando producir alimentos. Entonces, ¿cómo alimentar una población que está creciendo, pero que además hay una evolución de la población activa? Entonces, no sé en dónde están ahí su generación, pero dentro de poco vamos a tener mucho más gente, menos en el área de productividad, ¿no? Entonces, y como decían allá atrás, ¿no? Que cada vez, en general en el planeta, mucho más proporción de la población vive en ciudades, y hay cambio en las dietas, pero no en cuanto a o sea, no vamos a ser cada vez más vegetarianos, sino en general, en cuanto hay más dinero, la gente, conforme los países van avanzando y van teniendo más acceso a recursos, van cambiando sus dietas, pero más hacia el consumo de proteínas, y generalmente proteína animal. Y pues la generación de alimentos. La agricultura, por más que digamos, no, pues sí, vamos a consumir productos naturales y demás, la agricultura no es natural. La agricultura es un cambio de los ecosistemas para de forma artificial producir alimentos, ¿no? Y eso es la domesticación también. La domesticación de las plantas ha sido hacerlas dependientes del hombre para poder utilizarlas. Entonces, siempre la agricultura ha tenido un impacto sobre los recursos, y pues entre más población hay en este planeta, mayor erosión hay de los recursos naturales, tanto de la tierra, del agua y sobre todo de la biodiversidad. Y además ahora hay, o sea, ¿cómo vas a producir alimentos? También con el impacto del cambio climático que nos afecta a todos, pero también afecta
está cambiando tan rápido que afecta la adaptación de los cultivos para producir alimentos. Entonces hay fenómenos meteorológicos extremos, regímenes alterados de lluvia y también hay cambio en la distribución de plagas y enfermedades, todo esto pensando en qué cosas afectan a la producción de alimentos. Y además, o sea, cuesta muchísimo producirlo, pero la tercera parte de lo que se produce se tira. Y se tira no solo, bueno, se tira desde lo que produces, en cómo lo almacenas. Si cuando estás, podría cambiarse si cuando estás produciendo aplicas ciertas actividades o técnicas para que haya menos daño de plagas, pero ya vimos que con el cambio climático también la distribución de plagas está cambiando. Entonces, desde cómo se almacena, hay desperdicio en la distribución, en el transporte, en la venta y en nuestras casas, en los refrigeradores, se tira muchísimo. Entonces, bueno, nos cuesta trabajo producir y además se tira, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder alimentar al planeta? Solamente aplicando la ciencia, ¿no? Porque somos muchísimos, cada vez, bueno, si veíamos las estadísticas de la prensa de cuántos vamos a hacer, pues solamente aplicando ciencia se puede producir suficiente. ¿De dónde se está? Estados Unidos es utilizando GPS, está padrísimo, ¿vale? Porque utilizando el GPS ya puedes hacer cualquier cosa. Al rato vamos a ver comerciales y propagandas en vez de avioncitos con la manta, ¿verdad? Pero, entonces ahorita en las siguientes, en cada una de las siguientes diapositivas puede haber cosas de innovación. No se las voy a decir, ustedes ya solitos, bueno, las vamos a sacar, pero solo con la innovación se puede empezar a generar mucho más alimentos. Y la verdad es que es un campo, la agricultura es un campo en donde la producción de alimentos en general, son campos en donde requieren muchísimo, pero además donde son muy lucrativos. O sea, el invertir en ciencia y tecnología para la producción de alimentos, si quieren sacar a México y dar desarrollo económico en su localidad, es donde tenemos que invertir. Entonces, por ejemplo, en el costo y demanda de agua, varía la cantidad de agua que se requiere para determinados cultivos. Esta es una gráfica de Cuba, en donde, por ejemplo, arroz, maíz, otra variedad de arroz, es la cantidad de agua que se requiere para producir una tonelada del producto. Y, por ejemplo, en las almendras, para producir una almendra se requiere 1 galón de agua. Entonces, cuando se compren su leche de almendras, piensen cuánta agua están consumiendo. No, bueno, esto pues, o sea, no, o sea, es un poco, no es, o sea, son como escenarios dramáticos, pero no es para deprimirlos, sino para exprimirlos, para que usen las neuronas muchas y piensen dónde se puede innovar más. Entonces, sí, o sea, cuesta mucha agua, pero también cuesta muchísimo producirla. Y el cultivo de la almendra deja mucho dinero. En California, muchos productores están cambiando a producir almendra, bueno, estaban cambiando ahora con la sequía ya no tanto, pero están cambiando a la producción de almendra porque es muy rentable. Pero esta parte del costo también es importante porque donde hay costos no nada más en cuanto a dinero, sino costos ambientales, ¿no? En Estados Unidos, para la agricultura, hay como un tope. El agua cuesta muy barata para la agricultura hasta cierta cantidad por unidad por área de cultivo. Y si pasas de esa cantidad de agua, ya te cuesta carísima. Entonces, si te cuesta mucho, y sobre todo mucha agua, el producir almendras, pues vas a invertir para reducir esos insumos. Desafortunadamente en México, en la agricultura, nuestra agua no cuesta casi nada, porque pues ¿cómo les vas a cobrar a los campesinos, no?
si es agua y la requieren para cultivar, pero si no te cuesta, pues no le inviertes en mejores sistemas de irrigación. Entonces en California, como cuesta muchísimo, han invertido, se ha innovado muchísimo en sistemas de irrigación, pero también con mejores sistemas de irrigación se reducen los insumos, porque si en la misma agua llevas fertilizantes o plaguicidas, ahí mismo reduces también la cantidad de insumos. En México, ¿han visto? ¿Quién ha estado en el campo en producciones aquí en México? ¿Cómo se riega? Desde el subsuelo se saca agua, hay muchas formas, ¿no? Sacar agua del subsuelo con motobombas y tratar de cultivar en zonas inclinadas. Y si hay zonas con una gran planicie, por ejemplo en Chihuahua o en el norte. Perdón, ¿pero el arroz son humedales o es para riego? El arroz, lo que es de frío y el arroz primavera. Ay, no me sé las variedades, lo siento, es como cantidades que tomé de un artículo de Cuba donde me tenían las cantidades de agua. Son humedales. No me sé las Son variedades. humedales. Humedales, sí, porque es un clima trópico, un cálido. Que están No, ambas ajá. variedades. Pero eso existe, ¿no? Sí. No es necesario aportar nada. No, Ya existen los humedales. entonces hay que existe. sufrir. ¿Lo creas? Perdón, No, está bien, perdón. No, ya luego. Bueno, en México se riega así con canales de riego, tal cual está el canal de riego y de ahí sacan un canal más delgadito para llevar el agua. Y ahí mismo se echa el fertilizante, la contaminación por nitrógeno que tenemos en los suelos es impresionante, o sea, llega hasta el mar, ¿no? En el Golfo y en el Pacífico. Entonces, en y la siguiente me voy a tardar un poquito, porque bueno, cada campo de cultivo, piensen como en un análisis multivariado, ¿no? O sea, un agricultor tiene que tomar muchísimas decisiones de acuerdo a muchas variables, ¿no? Entonces, en cuanto a su irrigación, la fertilización, si hay malezas, cómo las controlas, en cuanto a plagas, el crecimiento de tu variedad, cuándo siembro, cuándo empieza a florecer, cuándo tengo que aplicar algo para controlar malezas o plagas, variación en la floración, que esto depende ya más de la biología de la planta, cuando madura, si voy a hacer rotación de cultivos, si hice rotación, cómo va a afectar eso a las características de la variedad que utilice. Entonces, un agricultor en un campo de cultivo tiene muchísimas variables, muchísimas cosas sobre las cuales tiene que decidir. Y también, y esto varía además cada año. Entonces, toda esta información, bueno, y todo esto, o sea, un agricultor le apuesta muchas veces todo lo que tiene a su cultivo. Entonces, si no te resulta, lo pierdes todo. Entonces, tienes que tener muchísima, experiencia, mucha predisposición, no tanto al riesgo, sino dicen, bueno, si lo voy a hacer, se miden muchísimo en cuanto a qué cosas hacen o no, porque puedes arriesgarlo todo en un año de cultivo, ¿no? Entonces, y son muchísimas las variables. Entonces, actualmente se está llevando a cabo un monitoreo de cada variable, tanto en espacio y en tiempo, ya sea dentro de tu campo, o sea, tú ya lo sabes como agricultor, has tenido este monitoreo a lo largo de los años, a lo mejor desde generaciones pasadas, pero actualmente se están haciendo, o sea, aplicando ciencia, equipo, se han hecho hardware, software y lightware, que es como utilizar la información biológica que se genera cada año para tomar decisiones. Entonces, hay muchas formas ahorita, hay muchas compañías que están comenzando con lo que es monitoreo de todas estas variables, y puede ser compañías o cooperativas de productores que si siembran, toda la cooperativa de algodoneros, entre ellos tienen toda la información, cada año van juntándolas. Entonces, de distintas formas se está empezando ahorita a tener todo este monitoreo de cada una de las variables. En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero también en México. Los algodoneros de México son muy organizados. Y bueno, el ejemplo del algodón no es típico porque ahí es muy fácil juntar información porque no es como el maíz que se va a todo, o sea que
cuando cultivas maíz puedes venderlo como elote, puedes venderlo como forraje, puedes venderlo como grano. En cambio el algodón, todo se va a las despepitadoras, ¿no? Entonces ahí es muy fácil juntar información. Varía de cultivos a cultivos. Lo que tenemos aquí es, ahorita son análisis, datos sobre conductividad del suelo que se relacionan con la productividad de ese campo. Estos fueron datos de conductividad del suelo, pero también hay datos, por ejemplo, ahorita, bueno, más adelante lo vamos a ver, con la agricultura de precisión, datos sobre infrarrojo para ver cuánta luz está generando el campo, entonces así saber cuánto está produciendo y poder hacer fertilización variable de acuerdo a las necesidades. Entonces, con toda esta información que se está acumulando, no solo en Estados Unidos, o sea, un poquito aquí en cultivos específicos en México, en Europa, en Australia, o sea, en muchos lados se está generando información. Ahora, estos de sistemas que andan por ahí pueden empezar a innovar y a trabajar en cuestiones rurales. Está lo que es la agricultura inteligente, que es la aplicación de información y sistemas, eso de GPS y sensores. Sensores al principio eran nada más sobre infrarrojo, ahora están sensores para la cantidad de conductividad en el suelo, la cantidad de humedad dentro del cultivo, o características de la planta cuando fotosíntesis está haciendo, diferentes sensores. También uso de biodiversidad, en cuanto a bacterias y hongos que se están utilizando ahorita en lugar de fertilizantes, ¿no? Utilizan bacterias y hongos para poder, ya saben que no todas las plantas pueden utilizar el nitrógeno, sino las leguminosas, sin embargo, en asociaciones con bacterias y hongos, sí puedes hacer que se genere más de los nutrientes específicos en el suelo, y ahora lo único que haría falta es como convencer a la planta de que los tome. Entonces, para eso se utiliza la ingeniería genética para modificar las raíces y que puedan tomar estos recursos. Y también hay lo que se llama ingeniería ambiental, que es, así como hay ingeniería genética, ¿todos saben qué es la ingeniería genética? Al menos lo que diga la jornada lo saben. Y así como hay ingeniería genética, modificar el genoma de las plantas, se puede modificar el ambiente. O sea, la genética no te dice todo de cómo vas a hacer, es una partecita. La otra parte, y muy, muy importante, es el ambiente. Entonces, es también cómo modificas el ambiente para obtener las características que quieres en tus fenotipos. Entonces, por ejemplo, hay gente que en Estados Unidos puede decir, no, es que a mí me gustan los chiles de México, los de aquí no son buenos, me gustan los chiles de México. Entonces hay quienes han hecho, bueno, ¿qué tiene México? O sea, para hacer estos chiles más ricos. Entonces hacen este monitoreo de cuestiones ambientales para poder tener como cámaras de crecimiento específicas para lo que tú quieres, ¿no? O a lo mejor los hindúes dicen, no, pues a mí me gustan los de la India, entonces puedes modificar ciertas condiciones ambientales en tus cámaras de crecimiento. Y así como ahora están estos huertos urbanos, hay como camaritas para que tú puedas tener en tu casa crecer las verduras o lo que tú quieras bajo las condiciones que tú puedas especificar. Entonces, a lo mejor en el futuro las recetas no van a ser de, pues, 5, no sé, medio kilo de chiles, sino va a ser la receta desde 50% de humedad, tanta temperatura, etc. Esto de la biodiversidad yo creo que es muy importante porque actualmente, igual lo que decía nuestra Sandra de ayer, el cambio de dietas yo creo que es importante porque cada vez, o sea, son 4 los cultivos de los que la humanidad se alimenta como en el 70%, ¿no? Entonces es importante consumir biodiversidad, ¿no? Entonces, tenemos más de 100 plantas domesticadas y la alimentación del mundo se basa casi en 4 especies, ¿no? Entonces es importantísimo, además de utilizarla para producir, consumir
mucho más biodiversidad. Ahora, de las fotos que tenemos aquí, por ejemplo, este es ya un tractor manejado solito con el dron que está además tomando datos de cómo va el campo. Y esto es un poco lo que sería el futuro de la ingeniería ambiental, ¿no? Ya producir en edificios en donde tengas controlado todo lo que se requiere. Y pues si produces así, ocupas menos área y podrías dejar mucho más área para conservar esta biodiversidad en las zonas en donde debe estar. Actualmente tenemos más de 400 eventos aprobados transgénicos en el planeta, aprobados y cultivados de manera comercial. En México, pues de lo que vemos siempre es del maíz, ¿no? Pero en México tenemos algodón que ha rescatado a los agricultores del norte del país, en donde ya no podían producir. O sea, México fue una potencia en algodón y después cayó por el ataque de plagas, y gracias a, no nada más, o sea, los transgénicos son una herramienta. No fue gracias a los transgénicos que se rescató, sino a un manejo integrado de plagas, transgénicos, feromonas y manejo integrado en general, que se pudo cultivar nuevamente algodón en el norte de México. Entonces tenemos como los granos en general, canola, algodón, papa, soya, que son como los más importantes, los más grandes. Tenemos flores, manzana, ciruela, melón, tomate, papaya, papaya es un evento de una institución pública. Bueno, hay varias instituciones públicas. Bueno, esto es la ingeniería genética que hay actualmente. Entonces tenemos, por ejemplo, cassava en Asia y en África. Tenemos vacas que las han modificado genéticamente para que crezcan ya sin cuernos, así como a los perros antes se usaba que les cortaban la cola. Pues es una experiencia traumática para cualquier animal. Entonces a las vacas, al ganado en general les cortaban los cuernos para poderlos manejar, y en cambio ahorita ya hay vacas modificadas que no tienen cuernos para evitar el sufrimiento. Está el salmón, que crece mucho más. Y actualmente tenemos esto que son carne generada en laboratorio o leche generada en laboratorio utilizando biología, microbiología. Y pues no basta, sí necesitamos alimentarnos, pero también es importante alimentar. O sea, lo que les decía, la agricultura de por sí es una actividad que tiene un efecto nocivo sobre la biodiversidad, pero la ciencia se puede utilizar también para restaurar la biodiversidad. Entonces tenemos, por ejemplo, restauración, y además de perennes, ¿no? de especies perennes. La domesticación de los árboles, por ejemplo, en árboles, es mucho más lento, o sea, que las anuales, por razones obvias, ¿verdad? Pero hay una especie de la castaña en Estados Unidos, que ya se perdieron bosques por el ataque de un hongo, y actualmente con ingeniería genética resistente a este hongo es que se están recuperando esta especie. Entonces, ¿qué se está haciendo en México? Tenemos algo de monitoreo sobre, y utilización de estos sistemas, utilización de drones en el CIMIT y monitoreo. El CIMIT es el Centro de Investigación en Maíz y Trigo, es un centro público internacional que está en México. Entonces la información, la ciencia que se genera ahí se utiliza así para México, pero para el resto del planeta. Y tenemos la suerte de que esté en México, porque mucho de lo que está aquí, o sea, como están aquí, la mayoría lo prueban aquí en México. Entonces tenemos ahorita drones aquí en México haciendo monitoreos, y hay una cosa que sacó el CIMIT que se llama Green Seeker, que es como ¿han visto estos que buscan oro? No es como los tractores que vieron,
los tractores que vieron hace ratito, que se manejan solos y demás, que son carísimos y que los pueden a lo mejor utilizar en Estados Unidos o en lugares muy con grandes productores. El Green Seekers es como un buscador de minas, pero se puede utilizar por pequeños agricultores para monitorear nitrógeno y poder fertilizar de manera variable. Y también ahorita Zagarpa está haciendo aplicaciones para agricultores y decía que pueden estar las aplicaciones, pero la gran limitante era que los pequeños agricultores no tienen luego ni celular. Que, bueno, eso es lo que dice Zagarpa, pero la verdad, digo, yo he estado en África, en lugares súper pobres y ya tienen celulares, ¿no? Entonces, a lo mejor no inteligentes, pero celulares sí hay. Entonces, Zagarpa lo que está haciendo ahorita también es donar celulares androides inteligentes a agricultores y generando aplicaciones, sobre todo ahorita nada más con variables climáticas, con variables muy básicas. En el CIMID están también trabajando con aplicaciones para saber, por ejemplo, si se dan ciertas condiciones climáticas, eso favorece la llegada de ciertas plagas y entonces a lo mejor es momento de que vayas y monitores si no tienes plantas afectadas en tu cultivo, ¿no? Entonces, aplicaciones que puedan ayudar a la toma de decisiones de un agricultor en su cultivo. Y bueno, y las innovaciones no pueden ser, o sea, no tienen que ser bueno, pues lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Ya tienen su tractor inteligente y ahí va el dron, toman los datos, sino tienen que venir al revés. Tienen que venir de las necesidades del agricultor del campo. A lo mejor en Estados Unidos sí, la necesidad del agricultor era eso, porque igualito que aquí, la gente se está yendo, las nuevas generaciones se van a las ciudades y entonces se quedan trabajando el campo, bien poquitos, y cada vez el promedio de edad de las personas que están trabajando en el campo es más alto. Entonces, pues sí, necesitaban algo que les ayude a cultivar sin la mano de obra, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso a esas innovaciones. Entonces la innovación tiene que ir al revés de cuáles son los problemas que está viviendo el agricultor o el productor en su zona. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿han oído hablar de este refrigerador? Nunca nadie se lo sabe. Bueno, en la India, el 70% de la población vive en zonas rurales y la mayor parte no tienen electricidad, ¿no? Entonces, o tienen muy poquito acceso a electricidad. Y además, las vías de comunicación, peor que terracería, desde luego, a veces nada más una veredita. Entonces, imagínate llevarte un wheelboard de este tamaño a un lugar así, que además consume un montón de energía. Entonces, un hindú trabajando en Harvard, bueno, asociándose con un hindú y la Universidad de Harvard, diseñaron este refrigerador que no es pesado y que trabaja con poquita energía. Entonces fue para poder, y tienen un mercado, imagínense, o sea, es muchísimas los hindús que viven en zonas rurales en estas condiciones. No sé si se apagó su micrófono. Sí. Permítame un momento. Perdón, ¿cuál es el mantenimiento de esto? Porque hay unas estufas, por ejemplo, que son solares, etcétera, pero que ya están tan sofisticadas que si se le llevan los campesinos no van a poder reparar nunca. Entonces, ¿cuál sería el mantenimiento de esos aparatos? No sé cuál es su mantenimiento, pero esta es la página. No, cuando yo empecé a leer esto me encantó. Pues es que es justo como debe ir la innovación, al revés. Y justo muchas empresas grandes no pueden ser exitosas en las naciones emergentes porque no se fijan en las necesidades de estas naciones, o sea, de la cultura en general.
¿no? Entonces, empezaron con algo así que pues es como una hielera básicamente y trabajaron la batería. O sea, la batería es recargable y utiliza poca energía. También, por ejemplo, esto realmente ha cambiado la vida de estas personas, porque ahorita, bueno, pueden, antes es tener en casa pues lo que te vas a comer 1 o 2 días, ahora pueden almacenarla, y no solo eso, hay gente que en sus tienditas ahora puede vender cosas refrigeradas, ¿no? Entonces ha cambiado la vida de estas comunidades de manera impresionante. En África, por ejemplo, lo que tenían para refrigerar eran unas fosotas enormes, unos refrigeradores que trabajaban con carbón, porque no hay electricidad tampoco. Entonces, ahora también tenemos lo que decíamos al principio de podemos cambiar las dietas porque tenemos información genética ahorita, pues, no sé si han oído de una compañía que se llama 23andMe, ¿no? Entonces, hay una compañía, cuando yo estaba estudiando, estaba generándose lo que era el genoma humano y era así como la competencia entre Venter y el sector público y el sector privado de ver quién lo sacaba. Y pues igual, o sea, hacer secuenciación y demás era algo inalcanzable, ¿no? Costaba muchísimo. Ahorita por $99 te sacan, no es el genoma, pero te sacan toda una serie de pedacitos que te dicen características importantes. Ahora imagínense en el futuro, o sea, en el futuro vamos a poder tener esta información genética de cada persona que te va a ayudar a diseñar, bueno, según tu genoma y según tu actividad física, tu actividad intelectual, ¿qué es lo que necesitas? Esto nos puede ayudar a disminuir el desperdicio de alimentos, ¿no? O sea, que tengas exactamente lo que necesitas, que se produzca lo que necesita la población en donde se encuentra. Y, bueno, la innovación no se hace en las universidades, o sea, no es para sacar papers, ¿no? La innovación primero se hace por el contacto con la gente, tiene que hacerse, o sea, de acuerdo a las necesidades que hay a tu alrededor. Y después de que le haces tus semillitas que transformaste y demás, no se pueden quedar en el cajón, tienes que sacarlas y que sean utilizadas por el agricultor. Entonces, desafortunadamente nuestros sistemas de extensión se llama, donde se extiende el conocimiento de la comunidad para el desarrollo económico local, pues se desmantelaron hace algunos años aquí en México. En Estados Unidos tuvieron la suerte de tener un presidente distinto del que van a tener, que era Lincoln hace 100 años, decidió que las universidades no podían ser nada más para el sector privado, o sea, para los que tenían dinero para pagarla. Entonces generó universidades, a cada estado les dio un pedazo de tierra y creó lo que se llaman land-grant universities, que es, a cada estado le dio su pedazo de tierra y les dijo, bueno, con esto tienen que hacer universidades para toda la gente, pero tienen que tener 3 cosas. Unos que tienen que enseñar, tienen que investigar y tienen que hacer eso, extender el conocimiento para el desarrollo económico local. Fíjense, o sea, que es importante, o sea, la clave es el desarrollo económico, aunque uno a veces dice, es que la economía, nada más están haciendo ricos y no están produciendo alimentos. Tenemos que hacer ricos a los productores, o sea, tenemos que, o a los productores o a los de las zonas urbanas, no importa, o sea, cambiar, o sea, darles forma de mejorar su calidad de vida en donde está la universidad, a partir del conocimiento. Entonces, actualmente hay más de 100 de estas land-grant universities que tienen que tener eso. Entonces, a los investigadores no les piden que tengas patentes, que tengas papers, les piden que hagan al menos 2 de esas 3 cosas. Entonces, tampoco a todos les puedes pedir que se vayan y trabajen en el campo, porque hay investigadores que no se les da, que son bien felices y son buenísimos en su laboratorio y escribiendo papers, pero la socialización les cuesta trabajo. Entonces, pueden hacer cualquiera, lo que ellos decidan de esas 3 cosas. Hacer extensión, investigación y enseñanza. Y una vez, bueno, les digo que hay más de 100, y con todas estas universidades, el USA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es como el equivalente a Zagarpa, tiene convenios. Entonces, dentro de del Departamento de Agricultura hay un área que es como el CONACYT,
pero específico para agricultura, que da dinero a proyectos que a fuerzas, el dinero que se da a estas universidades tiene que tener extensionismo, el dinero que se da para investigación. Esta es, por ejemplo, la página de una universidad de estas. Todas tienen esto que es 4H, que vamos a ver ahorita, y estos son los temas que tienen dentro del área de extensionismo. Entonces es como extender este conocimiento a la comunidad. Normalmente se crearon para mejorar las condiciones de vida de zonas rurales, pero actualmente es no nada más para agricultura o para producción de alimentos, ¿no? Para muchas otras cosas que tienen que ver con zonas urbanas también. Entonces, todas, bueno, una cosa, esto es por ejemplo de la Universidad de Arizona, pero de Alaska, dependiendo de la localidad, pueden variar estas cosas, pero lo que todas tienen es esto de 4H. Bueno, 4H es un programa enfocado a niños y jóvenes de cada municipio y tiene áreas enfocadas en fomentar el interés por la tierra, los cultivos, el alimento y formar mejores personas. Y este es como su lema, es salud, manos, corazón y cabeza. Y muchas veces todos estos es trabajar con niños, con niños a partir del octavo, de la secundaria, del segundo año de secundaria. Trabajar con niños, todas las universidades tienen esta área de trabajar con jóvenes. ¿Por qué creen que es importante trabajar con jóvenes? Si lo que quieres es tener un impacto en el desarrollo económico de la localidad. Una cosa puede ser arraigar a los jóvenes, o sea, que vean que hay cosas importantes que pueden hacer en su localidad. Generar el vínculo. Eso es, o sea, no hay manera de que un extensionista pueda llegar y trabajar en la comunidad si no hay un vínculo. Entonces, a través de los jóvenes es que hay un vínculo con la comunidad. Y los jóvenes te dicen cuáles son los problemas, ¿no? Te dicen cuáles son los problemas de su casa, de su localidad, del vecino. Entonces, trabajar con los jóvenes es importante. Pero también es importante, bueno, esto que mencionó el doctor de arraigar a la gente. Muchas veces para los niños, o sea, el 4H es como su primera clase en la universidad, porque están trabajando con gente de la universidad. Entonces, para muchos niños que han estado en estos clubs de 4H, o sea, como que ya ven natural, cuando yo termine, pues lo que me sigue es la universidad, ¿no? En nuestras zonas rurales, ven al investigador que está yendo a visitarlos a veces como, no, él es súper dotado, ¿no? En cambio aquí ya trabajan con ellos, dicen, lo ven como algo natural, el poder ir a la universidad. Entonces saben de dónde vienen los alimentos. Les juro que hay veces aquí que los niños dicen, no, las zanahorias crecen en los árboles. Entonces, saben de dónde vienen los alimentos, mejoran su alimentación, se familiarizan con las universidades, que es un punto súper importante, y fomentan el contacto con los productos y la conservación del suelo, agua y cuidado de la tierra. Ahora, hay, afortunadamente o desafortunadamente, tenemos una frontera muy grande con Estados Unidos y algunas de las universidades que están en la frontera trabajan también con productores mexicanos. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Arizona han estado trabajando con algodoneros del Valle de Mexicali en lo que les decía el infrarrojo, para ver en el algodón cuánto ha producido, cuál está produciendo más y qué áreas requieren fertilización, y aplicar solo el fertilizante en el área que lo necesita. Y haciendo esto, ya puede ser que se vea así, ¿no? Que son cuestiones variables que pueden ser la condición del suelo, o hay veces que lo piden por manejo, no es que en fertilicé o en moví el suelo, no lo moví. Hay veces que se puede hacer para prácticas de manejo, o bueno, lo han hecho así. Entonces ayuda a hacer estos mapas de prescripción, y también han ayudado pues a adaptarlos el equipo, porque en México los equipos no son iguales a los que tienen acceso en Estados Unidos. En México también tenemos extensiones, o sea, sí se destruyó el sistema y demás, ahorita Pinino se está tratando de reconstruir,
En el CIMIT están trabajando muchísimo, no sé si han oído de este programa que se llama Masacre. Es como el CIMIT tiene la misión de trabajar nada más con maíz y trigo. Entonces, ellos básicamente en México, trigo sí tenemos áreas de trigo en el norte, pero básicamente en México lo que más tenemos es maíz. Entonces han estado trabajando en cuanto a mejora de variedades y aplicar el extensionismo. Mejora de variedades y este sistema en donde van y ven cuáles son las necesidades del productor, las llevan y a partir de esto hacen su campo de investigación, sus líneas de investigación, las prueban con un productor que es el productor de la zona más innovador, lo ven los vecinos y platican con él y otra vez, ¿no? Y si que no tuvimos problemas, esta maquinita no nos funcionó, si nos funcionó. Entonces se está haciendo ya este sistema en el CIMIT. Ahora, también hay algunas universidades que empezaron a trabajar en conjunto con la Universidad de Arizona y con la Universidad de Nuevo México en un proyecto que tuvo Zagarpa hace 2 años, hace 3 años, estuvieron trabajando por 2 años. Después, ya saben qué pasa, que a veces cambian las personas, y entonces cambiaron personal en Zagarpa y ahorita están en stand-by. Pero hubo 2 años que estuvieron trabajando con las universidades para establecer este sistema de extensionismo similar a lo que tienen las Land de Estados Unidos. No es como trabajar de manera, la verdad es que Estados Unidos ha tenido 100 años, o sea, en 100 años sí se ha avanzado mucho, también han cometido muchos errores, entonces es un poco tratar de compartir experiencias y que México tome lo que quiera. También en México ahorita están yendo mucho hacia Brasil. En Brasil tienen lo que se llama Embrapa, que sería el equivalente a los INIFAP aquí en México, en donde tienen como un instituto de investigación, pero también tienen muchísimos sistemas un exitoso sistema de extensionismo que están tratando. O sea, México está ahorita así como tratando de voltear a algún lado para ver cómo hacemos que nuestros productores sí produzcan y que Zagarpa no sea nada más les doy dinero, ¿no? Sino realmente que sirva aplicar la ciencia para la producción. Entonces, también es importantísimo la aceptación, ¿no? Muchas veces lo que más trabajo nos cuesta es el cambiar o el aceptar cosas a las que les tenemos miedo, ¿no? Entonces, normalmente las personas sienten más miedo a las cosas que no conocen, ¿no? Si algo no me es familiar, no lo voy a aceptar, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes como científicos empiecen a comunicar la ciencia y a comunicarla desde su familia. O sea, no es irse a escribir notas periodísticas cada semana, pero sí el comunicar a mi tía, a mi mamá, a mi abuelita, y lo que estoy haciendo y tratar de explicar bien cosas que sí, que sé que entiendo, ¿no? Entonces, cuando salgan barrabasadas como, no sé, no, sí, tómate este tecito de no sé qué que te va a curar, ¿segura? Porque, o sea, luego la gente gasta muchísimo dinero que en sus dietas de jugos, no sé qué, cuando dices, ¿para qué te gastas ese dinero? Si tienes problemas, vete al médico. Ahora, ¿desintoxicarte de qué? No me sabe por qué estás intoxicada, ¿no? Entonces, tratar de quitar todos esos mitos que se dan bien fácil porque la gente tenemos tradición de aceptarlo, ¿no? Entonces, empezar a hacer comunicación en tu casa, en tu familia, o contribuir con los esfuerzos que haya a nivel nacional. Estos son más o menos los que yo encontré, sobre todo, estos dos son de la Facultad de Ciencias, que es donde yo estudié. Me imagino que aquí en Santa Claus, yo no conozco de este lado, pero me imagino que también tendrán sus esfuerzos por hacer cosas de comunicación de ciencia, que creo que son muy orgullosos. Ahora sí, díganme ustedes cómo creen que puede ser la producción de alimentos en 100 años. Perdón, me perdí. ¿Qué estaba diciendo usted acerca de enfatizar los cultivos tradicionales? O sea, como digo, una mezcla ahí de consumo de maíz, etcétera. Ya uno ve el aguacate ahí
mi mapa ese, pero no entendí el énfasis. Si el énfasis es seguir con el cultivo tradicional, o sea, más bien en lo que estaba representado ahí por círculos, hacer la ingeniería genética para aumentar la productividad de esos cultivos tradicionales, o de plano cambiar y enfocarlos hacia otro tipo de alimentos. Por ejemplo, el amaranto, etcétera, tampoco se menciona ahí el contenido proteínico que tiene. Yo creo que Entonces, también... no entendí. Bueno, yo creo que también se puede, es que depende de lo que quiera uno, ¿no? Por ejemplo, si el amaranto tiene problemas de virus o de plagas, se puede hacer ingeniería para protegerlo y que siga produciendo. O si hay variedades ahorita, por ejemplo, muchas variedades de maíz criollas que pueden no adaptarse al cambio climático, y si tenemos ya la tecnología para hacer variedades de maíz resistentes a la sequía o resistentes a lluvia o resistentes a heladas generadas aquí en esta institución, pues podemos aplicarla para conservar esas variedades criollas que tenemos aquí, ¿no? O sea, es como aplicar, o sea, ver cuál es el problema, cuál es la necesidad y generar la investigación. Y yo creo que no hay, o sea, no es o una u otra, son varias técnicas que se pueden aplicar. Muy interesante, pero sigo siendo pesimista. Y no es tanto por la falta de fe a la tecnología. O sea, sé que, por ejemplo, para mencionar algunos, Beatriz Choconostle, ella ya hizo un frijol resistente a frío, maíz y frijol también creo, pero para sequía. O sea, ella ha hecho transgénicos, los cuales nada más quedan a nivel de pruebas. Ella una vez en una conferencia dijo que cuando fue a probarlos, los propios campesinos le pidieron semillas. Estaban urgidos para utilizarlas. Sin embargo, la ley dice no. Tenemos grupos radicales, no voy a mencionar nombres, que nada más hablar de transgénicos es algo que está prohibido. Es algo que no se presta ni siquiera a un diálogo. Tenemos actividades sociales, las cuales, nada más para no ir tan lejos, o sea, iniciativas tan básicas que son en otros países, como a la familia, aquí ya fueron totalmente rechazadas. Entonces tenemos una sociedad, como usted misma lo dijo, que está enfocada en tradiciones y costumbres y todavía se siente orgullosa, en lo cual no veo nada de malo. Pero cuando hablamos de pasar la tecnología al campo, habemos muchas trabas, demasiadas trabas. Ahora con eso de la parte Nori puede mencionar muy bien los casos donde ella ha observado cómo los pobladores, cuántos apoyos económicos al campo les han dado y cuántos han sido fructíferos realmente. Entonces, si no hay un cambio integral, sobre todo de educación, de cultura, yo ya sé que ya tenemos la ciencia. Yo he visto aquí, no me acuerdo cuántos científicos hablar de eso. He escuchado al doctor Ficción hablar de eso, he escuchado a varios hablar de eso, y tenemos toda la tecnología para ello. Pero aún no veo ahí, en las presentaciones, una receta para cambiar el pensamiento social, que tanto nos hace falta. Y por eso, mi perspectiva sigue siendo totalmente pesimista. Perdón. A ver, de aquí, díganme, todos los que están aquí son científicos. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron de opinión en algo? Levante la mano el que haya cambiado de opinión en el último mes. Todos los días. Bueno, siempre, en general, no todo, o sea, hay quienes levantaron la mano y hay quienes así como, ¿no? Pero nos cuesta, como seres humanos, nos cuesta mucho cambiar de opinión y saber nuestro propio sesgo. O sea, hay veces que uno trae su sesgo, ¿no? Así yo, como científica, quiero convencer a mi abuelita de que su té no le va a hacer nada, que mejor se vaya al médico. Cuesta mucho trabajo porque yo traigo mi sesgo y ella también trae el suyo, ¿no? Entonces, y como científicos, tratar de convencer con ciencia cuesta más trabajo. O sea, tratar de convencer con hechos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? O sea, ahorita en las votaciones es eso. O sea, estamos en una sociedad donde los hechos no cuentan. Alguien puede decir mentiras muy bien parado y dirigir a los valores, y eso es lo que va a cambiar opiniones.
Entonces, como científicos tenemos que aprender a dirigirnos a los valores de la gente. O sea, y miren, o sea, yo soy pro ciencia totalmente y pro racional, pero yo sé que si no les hablamos al corazoncito, no va a haber manera de cambiar opinión. Y con mensajes sencillos, ¿no? No necesitamos explicar toda, cómo se hace un transgénico, o todo, quien hacía bacteriología, o todas las comunidades, o el ecosistema de las bacterias que hay en tu casa, o no sé. O sea, no hay que explicar todo con pelos y señales de tu tesis de doctorado, pero sí las cuestiones básicas, poder explicar en bien poquitas palabras lo que estás haciendo y que sea, o sea, con pocas palabras y que vean la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante para mí lo que tú estás haciendo? ¿O por qué va a ser importante para la sociedad lo que estás haciendo? Entonces, yo sé que ya tenemos mucho trabajo como científicos sacando lo que estamos haciendo, pero también hay que, o sea, finalmente quien lo está haciendo eres tú, eres quien mejor puedes explicarlo. Y si no, acercarnos con nuestros comunicólogos. Aquí mismo en Cinvestav tienen que tener la carrera de comunicación. ¿Sí? Bueno, necesitamos empezar a comunicar mejor. Y sí, yo sé que hay muchas trabas regulatorias, pero también porque otros grupos de interés han sido bien buenos comunicando. Entonces tenemos que empezar a comunicar mejor lo que estamos haciendo. Bueno, yo soy un profundo optimista para complementar y hacer. Me agrada mucho charla y tratando de responder la pregunta de manera objetiva y breve, considero que esto tendría que ser como la tendencia que ha seguido las tecnologías de escritura. Desde su surgimiento aproximadamente entre el año 8000 al año 4000 antes de la era común. Creo que lo que hemos observado en el caso de la escritura ha sido, por ejemplo, la incorporación de la escritura al estilo de vida de la civilización, porque es una necesidad para la civilización. Creo que para poder responder a esa pregunta tendríamos que vislumbrar cómo sería la civilización dentro de 100 años, y entonces podríamos entender cómo serían las tecnologías o el proceso de agricultura dentro de esas civilizaciones. Desde mi perspectiva, y siendo optimista, y con base en lo que usted nos ha mostrado, la producción de alimentos dentro de 100 años tendría que ser algo así como ahora que tenemos una computadora en casa, producimos lo que escribimos, ¿no? Tendríamos probablemente, en el caso muy especial de países del primer mundo, por así decirlo, edificios, así como usted nos mostró, donde dentro de cada departamento, por ejemplo, la gente tenga lo suficiente para producir los alimentos que necesita, porque está incorporado a sus actividades diarias, como usted lo mencionó. Dentro de este mar de información les permite incorporar también el conocimiento y el poder de decisión para saber qué pueden producir, y luego si tienen la tecnología que les permite hacer eso, entonces eso se completa como todo un paquete tecnológico que les permite producir dentro de casa. Y por supuesto, como tomando la parte de ceteris paribus de economía, de todo lo demás permanece constante, por supuesto que podríamos esperar que seguirán existiendo las periferias dentro de este supersistema capitalista que estamos en él, y que en vez de quejarnos tenemos que tratar de entenderlo mejor. Y tal vez en las periferias, inclusive, lo que ahora vemos como un poco más sofisticado, pasará a las periferias, como ha sido la tendencia de la tecnología en algunos casos, que de pronto pasa a países del primer mundo, y una vez que se agota el mercado, necesariamente tiene que extenderse a países en vías de desarrollo, porque las organizaciones necesitan obtener beneficios para seguir produciendo, ¿no? O surgir a partir de los países de desarrollo. Hay un término que se llama innovación inversa, que es eso, precisamente desarrollar tecnología en países en vías de desarrollo, y luego, si es funcional, llevarla a países desarrollados, ¿no? Eso también podría ayudar mucho. Y ya para cerrar, nada más quiero aclarar que esto no tiene absolutamente que ver con la noción de construcción social de la tecnología, que está basada en algunos supuestos equivocados. No es una noción de que la sociedad de construcción social de la tecnología, es una noción de la emergencia de diversidad tecnológica con base en el sistema en el que está inmerso, y la propia dinámica de la tecnología, que sigue una dinámica, porque esa dinámica tiene algunas propiedades que le hacen ser de cierta forma autosuficiente.
Bueno, ya estamos en la sesión de preguntas. Yo quiero agradecerle la plática a la doctora Alfredo. Y ahora sí, levantan la mano, por favor. Básicamente, bueno, yo no quiero hacer ninguna pregunta. Primero agradecer, muy interesante, lo disfruté muchísimo. Soy cubana y estuve insertada en un programa financiado por el GEF. PNUD, la FAO estaba incorporada sobre agricultura de conservación, un proyecto de bases agroalimentarias sostenibles. Como saben, Cuba es una isla, tenemos muchas limitaciones en recursos, ¿no? Entonces tenemos estrés hídrico y estamos muy preocupados por cómo llegar la comida al pueblo, más cuando todo es centralizado y dirigido por un gobierno centralizado, ¿no? Entonces en nuestro caso solamente, o sea, compartir muy sucintamente algunas experiencias. Nosotros teníamos ese proyecto que tenía 8 años de implementación con un financiamiento de 11 millones de euros y lo que teníamos lo estructuramos de manera de, había un módulo que era la gestión del conocimiento, o sea, gestión del conocimiento porque ahí estaba el extensionismo, por ejemplo, ¿no? O sea, el extensionismo llegaba al productor, pero llegaba con variables climatológicas, o sea, los sistemas de información agrometeorológica, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, los días de sembrar cultivos. Teníamos uno que era la gestión de la capacitación, que era precisamente no solamente para enseñar a los productores sobre agricultura de conservación, sino también a los que toman decisiones. O sea, era un objetivo de sensibilizar y crear bases de conocimiento, tanto para cultivar, cómo cultivar y qué tecnología usar a los decisores, que era lo que más nos costaba. Pues ya sabe que a nivel de políticos era un problema el gobierno pues que estuviera desocupado para atender los problemas del cultivo de la tierra. Entonces teníamos otro módulo que era de lo que son las técnicas de teledetección de los sistemas de información geoespaciales para detectar pues a partir de estas tecnologías como o sea, el estado de la degradación de las tierras, el manejo y todo esto. O sea, es un poco comentar sobre experiencias, ya que se habló de Cuba, de la experiencia cubana, por eso me sentí bastante identificada. Y si es posible, o sea, de los programas de agricultura de conservación en México, porque se conoce que el suelo sí puede recuperarse, o sea, la degradación del suelo sí puede recuperarse. Por ejemplo, una de las tantas técnicas es la siembra vertical de los cultivos, de no dejar el cielo deforestado, ¿no? Porque se demuestra que la infiltración del agua es peor, igual que la retención de la atmósfera de nitrógeno. Entonces, estas cosas en México, los programas de agricultura de conservación, porque incluso hay tractores que destruyen el suelo, no todo. ¿Cómo está el desarrollo de esos programas de...? Yo creo que han sido muy exitosos. Ahorita es el CIMIC quien ha estado trabajando con ellos junto con Zagarpa y tienen gente como que certifican extensionistas y tienen gente en todos los estados y pues ya han estado, bueno, además han desarrollado maquinaria. En Estados Unidos la hay para agricultura de conservación, por ejemplo, megatractores, que además, y en Argentina también, que tienen como una cegueta, sí, nada más para poner, o sea, cortar la biomasa que queda en el suelo y poner ahí tu semilla y queda protegida y conserva la humedad y demás. En México, en el CIMIC, han desarrollado con herreros nacionales herramientas para pequeños productores que hacen lo mismo para poder establecer propiedad de conservación. Y hay lugares en donde hay lugares en donde no, porque también hay nematodos, puede haber plagas que se favorezcan por estas prácticas. Entonces hay de las cosas, ¿no? Hay lugares en donde sí ha sido exitoso. Nada más les quería decir una cosa en cuanto a la comunicación. Ahorita que decía, que platicaban del desafortunadamente, o sea que Bertie Choconostle tiene ya su maíz con resistencia a sequía y a heladas, se quedó en la parte piloto, ya no pudo llegar a la comercial por el juicio que ahorita tiene todo en pausa, todo el maíz experimental, piloto, cualquiera, o sea, las autoridades no pueden dar permiso. Pues siempre hay estas dos
extremos. Están los que apoyan, que dentro de la población mexicana son bien poquitos, y los que están en contra, que también son bien poquitos. Entonces su comunicación no va a ir para convencer a Greenpeace, a Delita San Vicente y a esta gente. No va a ir ahí, va a ir a todos los del medio, que no tienen ni idea. Entonces son como, la población es así, ¿no? Como tu campana de Belén, están los de pro y los de contra. Entonces, a los pro, pues, ¿qué les vas a decir? Si les gusta la innovación y todo, a lo mejor discutir casos en donde pueda ser riesgoso con los que son pro para poder encontrar medidas de bioseguridad que sean importantes. A los en contra son como fanáticos, tampoco los vas a convencer. Entonces tu comunicación tiene que ir a la población en general, no a los otros pues, que hagan lo que quieran, pero tú vas a la población. Con los sistemas de producción que tenemos actualmente... ¿Puede usar el micrófono, por favor? Con los sistemas de producción que existen actualmente, si se soluciona el problema de distribución, ¿qué tanto se solucionaría pues, el problema de consumo de alimentos? Pues a lo mejor allá hay que innovar. No sé, ahorita, bueno, a mí me encantó, la verdad es que disfruté muchísimo preparar la plática porque era pensar, ay, ¿cómo va a ser en el futuro? ¿No? Entonces, pensar cómo puede ser en el futuro si va a haber nada más estos edificios, cómo se va a almacenar, ¿no? A lo mejor, quien ha estado aquí, cuando se seca en frío, las plantas han secado en frío antes, ¿quién ha dicho que es de biología molecular? ¿No? Cuando secas en frío que nada más pues, como que se encoge, y ya, entonces, ¿te imaginas? A lo mejor así se almacenaría y se guardaría y así se transportaría, a lo mejor por tubo, no sé, con drones. Cuando, a mí me gusta mucho ir a caminar a las montañas, ¿no? Entonces ahí vas con tu backpack y dices, ay, ya inventen el dron que te traiga tu pizza al centro de... Pero ahorita sería más importante solucionar la distribución o mejorar los sistemas de producción. Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas, mejorar sistemas de producción para que te aguanten más el almacenamiento y puedas distribuir mejor también, ¿no? Porque muchas cosas, por ejemplo el maíz, es atacado, si es atacado por gusanos, abre la puerta para que entren aflatoxinas que son cancerígenas, ¿no? Entonces es importante tener desde el sistema de producción, son cancerígenas o entran aflatoxinas y otros hongos que te lo echan a perder en el almacenamiento. Entonces es importante desde la producción ir pensando para que te dure más y no se tenga que tirar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con esta tendencia de los supermercados, han visto, ¿no? Que en Francia ya quieren, o sea que no puede tirarse los alimentos, lo cual está muy bien, pero también eso está impulsando a que cada vez se vendan menos cosas frescas en los supermercados, todo ya procesado y empaquetadito para que me dure en anaquel más tiempo. Gracias por la presentación, igual me pareció interesante, aun cuando no es mi área. Bueno, yo tengo dos comentarios. Uno es respecto a la pregunta, ¿cómo será en 100 años? Pues no sé. Recordé un dicho que atribuyen a un beisbolista, me parece, Yogi Berra, que dijo que es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Entonces... Esto es especulación, sí. Creemos que va a ser. Yo recuerdo algunos libros que para estas fechas ya íbamos a tener carros voladores o algo así, entonces honestamente yo creo que todo lo que llegamos aquí va a ser pura especulación. Eso por un lado. Ahora por otro, yo no pensaría en extremo pesimista o optimista, ¿no? O sea, no creo que definitivamente todos los esfuerzos que se hacen vayan al vacío, pero tampoco que la solución cientificista, digámosle así, sea la ideal, porque, digo, yo igual recuerdo haber visto muchos libros, ideas que decían, sí, si se aplica la ciencia, si a rajatabla, pues sí, pero las cosas no se aplican a rajatabla. Entonces, en este caso me parece que la ciencia ahí está, las investigaciones, los esfuerzos, todo lo que se diga, pero más bien lo que yo pensé es que a menudo, desde mi punto de vista, los cambios son lentos y por lo general sugieren, o más bien surgen, perdón, de un puñado de personas.
en mi experiencia. Bueno, yo lo que he visto, leído y así me lo parece. Y en este caso, bueno, estamos hablando sobre todo de científicos, formados o en potencia. Y pensando en eso, que haya una aplicación de tecnología y ciencia y bla, 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 pues yo es lo que veo ahí en lo que decía, fijarse en los científicos que se están formando sobre todo, ¿no? O sea, los jóvenes que lo van a aplicar y chalala. Y pensando en que sea también un puñado de gente, mi punto es que a mí lo que a veces me inquieta, yo lo he comentado aquí con un compañero, es que a menudo yo veo una formación muy de científicos duros, es decir, como decía hace rato, papers, ¿no? O sea, bueno, se tratan la ciencia y todo esto, pum, y paper, son máquinas de hacer artículos, que no necesariamente está mal, pero yo a menudo, con varios de los que yo voy a tener contacto, yo veo que pues, eso es lo que les importa, ¿no? Dirigirse hacia allá y, bueno, yo tampoco culparía, porque el sistema así está formado, ¿no? Precisamente, hacer puntos y nada más. Entonces, ya para redondear y acabar, es eso, o sea, yo no me situaría en ninguno de los dos extremos, sino pensaría más sobre todo en los científicos, pero también tratar de dar una orientación, digamos, social, que pueda intentar resolver problemas, pues ya ni siquiera voy a decir nacionales, locales, ¿no? O sea, la comunidad, el barrio, cosas así, eso es lo que yo vería más práctico, inmediato, digamos, ¿no? Eso es todo, gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Yo tengo, bueno, solo para redondear la idea que mencionaba anteriormente de los extremos, creo que sería muy interesante quienes puedan y tengan la curiosidad ver los últimos datos de la Universidad de Colima, del mega estudio que hicieron en zonas urbanas en cuanto al conocimiento hacia y percepciones sobre ingeniería genética y transgénicos, donde exactamente dentro de los resultados, o sea, el reporte es de 800 hojas, no para quien lo quiera leer, pero bueno, después hacen unas conclusiones y algo que es así un indicador que, bueno, a mí yo creo que cualquiera que lo lea es esta parte del conocimiento, o sea, estuvo bajísima, ¿no? O sea, en el sentido de qué es un transgénico, qué hace la ingeniería genética, esta parte estamos en ceros, se puede decir. Y después viene esta situación de percepciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí está la respuesta a muchas cosas, como decíamos, por qué se queda la tecnología en el laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Y por otro, esta es mi pregunta. ¿Cómo está el sistema de producción de algodón? En el sentido de que yo leí algunos datos de que hay una sobreproducción de algodón y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que hay incluso una situación de apoyo por parte del gobierno a los productores de algodón por la competencia de otros mercados mucho más baratos como el africano, incluso aquí en México, que hay unas situaciones pues de, digamos, compensación de esas pérdidas por los valores del algodón, por un lado, en cuanto a los productores de Estados Unidos, y en cuanto a los productores mexicanos, igual he leído algunos datos de situaciones sí de aumento en la producción en general y que en sí se puede calificar como exitosa, pero otras situaciones de biodiversidad, en el sentido de que el algodón se ha declarado, me parece, y corríjame si me equivoco, como México como centro de origen, y pues esto, si hay algún riesgo en las variedades pues endémicas con respecto a esta producción del algodón BT, me parece que es el más utilizado. Y bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Okay. Bueno, respecto al comentario pues si pensamos en empresas exitosas en el planeta, piensen si hay científicos ahí. Casi siempre, o sea, si se basan en ciencia, a lo mejor tienen, el creador fue científico o a lo mejor está asociado con casi todas las empresas exitosas. Tienen a lo mejor asesores, pero son exitosos porque se han fijado en las necesidades de la sociedad. Entonces, como científicos no esperemos que nosotros mismos vamos a cambiar todo. No puedes hacer, como científico, lo que les decía ahí, ¿no? O sea, la innovación no se hace en las universidades, se hace con el contacto con la sociedad. Entonces, no hay manera de... Por eso cuando entré a su página me encantó,
ciencia para la sociedad, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es tener contacto con las necesidades reales. Y de la encuesta de Colima, pues ver la encuesta que hizo CONACYT sobre la percepción de la ciencia en México. O sea, los mexicanos piensan en el científico así malévolo que va a acabar con ellos, ¿no? Entonces, tenemos muchísima tarea que hacer para educar a la gente. Y cuesta trabajo. Cuando yo estaba trabajando en la Semarnat, decíamos, bueno, ¿cómo enseñamos a la gente pues la regulación, qué es un transgénico y demás? Bueno, vamos a hacer un proyecto trabajando con maestros de quinto y sexto de primaria para darles material para los niños. Hicimos y todo. Cuando llegamos con los maestros, no es error por no haber ido antes ahí, los maestros no sabían qué era el ADN. Entonces es, tenemos que irnos a cambiar el sistema educativo, no podemos hacer algo, ¿no? Pero desde ahí, o sea, sí nos falla mucho. En cuanto al algodón, México produce la mitad de lo que necesita. No creo que haya, o sea, en México no tenemos sobreproducción. Tenemos que importar la mitad de lo que necesitamos. Sí hay mucha producción, sobre todo lo que pasa con el algodón es que China produce mucho, pero lo deja en sus stocks para jugar con el precio del algodón a nivel internacional. Entonces, China produce muchísimo, pero ellos controlan, o sea, tienen su almacén, controlan la cantidad de lo que venden y además consumen muchísimo también. Muchas de las textileras también están allí. México es centro de origen de algodón, o sea, o sea, siempre ha sido, ¿no? Es centro de origen de algodón y el algodón es tetraploide y es casi autopolinizable. Entonces, hay poco flujo génico con otras. Puede haber flujo génico más por el flujo de la semilla, ¿no? Más que por autopolinización. Pues México tendrá que decidir. Ahora, bueno, antes que eso, todo el mundo dice, es que puede haber flujo génico y se nos va a contaminar. Y entonces hay que protegernos. Dices, ¿proteger de qué? Si hay flujo génico, ¿qué? O sea, en cuanto al maíz, por ejemplo, que ese sí es súper promiscuo, palomero, con pozolero y demás, siempre ha habido flujo génico en el maíz. ¿Cuál es el peligro? ¿No? Que te llegue un gen que te protege contra pestes. ¿Qué va a pasar? O que te protege contra herbicidas. ¿Usan herbicidas en esa zona? ¿Usan ese herbicida o no? ¿Te va a dar una ventaja a nivel ambiental o te va a proteger contra sequía? ¿Cuál es el riesgo ahí? ¿No? Entonces, igual con si es un BT y le va a dar la ventaja al algodón, variedades tradicionales, ¿le va a dar la ventaja de protegerse contra lepidópteros? ¿O cuál es el riesgo? O sea, hay que pensar siempre en cuál es el riesgo. O sea, el flujo génico es algo natural, es como si dijeras, los migrantes en Estados Unidos son un riesgo porque nos van a contaminar, se van a casar con nuestros blancos, ¿no? Y ¿cuál es el riesgo del flujo génico? O sea, no es nada más el que haya reproducción, la reproducción es un proceso natural, biológico, ¿no? Entonces, es como pensar en absolutamente fascinante su plática. Pero si tratar de responder esta pregunta, si nos planteáramos hace 100 años, prácticamente todos vivíamos en el campo. La grandísima mayoría, ¿no? India todavía, muchos, China hace todavía 40 años vivía en enorme porcentaje del campo. Y lo que nos ha llevado a las ciudades, ¿no? Ha sido un montón de tecnologías y de cosas, y cuando estamos en las ciudades, y de alguna manera seguimos proyectando como que la ciudad va a ser el lugar donde vamos a estar operando. Entonces es normal que pensemos de que los alimentos pues, se nos tienen que hacer llegar, ¿no? O sea, de alguna manera estamos enfocándonos hacia la cultura de Nueva York, hacia Amsterdam, ¿no? Que hace 400 años son los que inventan el sistemita, y entonces empiezan a hacer ciudades muy exitosas y pueden entonces producir otro tipo de bienes y esos se los llevan a Inglaterra y de Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí podemos saber en este momento con toda seguridad es que lo digital es extremadamente productivo y eficiente y innovador y que va a cambiar muchas cosas. Eso podemos estar absolutamente seguros. Y resulta que los empleos de las ciudades
pueden ser fuertemente reemplazados por lo digital. Y entonces está pasando en este momento que la gente que su abuelo vivió en el campo, en Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los gringos vivían en el campo, ¿no? Si viven en las ciudades, hacia sus suburbios, que es como tratar de seguir con esa cultura del campo en su terrenitito, ¿no? Pero en este momento sabemos que estamos desempleando masivamente esos empleos, de una manera pavorosa. Y no estamos empezando. En ese sentido también nosotros tenemos prejuicios y seguimos enfocándonos a que la ciudad va a ser el lugar donde va a haber todo eso, ¿no? Como usted planteó varias veces, el edificio aquel, ¿no? Resulta que tenemos unas extensiones gigantescas y el sol hace una chamba importante, que es el que, gracias a la fotosíntesis, convierte en otras cosas. Y ahí probablemente podemos encontrar soluciones en una de las culturas más antiguas, que es la mesoamericana, la milpa, y la milpa llegaba hasta Canadá, o sea, y hasta Patagonia, donde en lugar de producir para la ciudad, y la ciudad era donde, ¿no? Grecia es la cultura, resulta que en Mesoamérica lo valioso era pegado a la tierra, ¿no? Tenochtitlán era la menos ciudad que ha existido, era una chinampa, pues era una milpa húmeda, de una capacidad absolutamente formidable en todos sentidos, y nunca la hemos visto. Cuando dicen, no, esa curva de acá que no sabe nada, pues resulta que la mayoría, por ejemplo, de los indígenas saben que ellos producen el maíz. Y ellos saben que son partes vivientes porque llevan 10.000 años haciéndolo. Pero eso los ignoramos olímpicamente porque decimos, no, tenemos que producir extensivamente, como lo vimos aquí, y que se está acabando la tierra. Sin lugar a dudas, en 100 años nos estamos cargando absolutamente el sistema. Y resulta que Mesoamérica enriquecía el planeta. ¿Por qué? Porque eran muchas cosas donde estaban en equilibrio y probablemente el clima fallaba y resulta que entonces beneficiaban unas y se perjudicaban otras, pero no había ningún problema. Estaba en equilibrio, pero esa nunca la hemos visto. Y los Estados Unidos, y en eso soy sumamente optimista, el día que empiece a vender al mundo lo maravilloso que es la milpa, porque el gringo, la cultura gringa, que es muy horizontal y muchas para adelante y todo eso, muy buena onda, no le viene por la parte europea, le viene por la parte indígena. Pero esos 200 años que convivieron enormemente y que crearon las instituciones, ¿no? El Madison versus el Hamilton, el Madison era profundamente nipero, el Thanksgiving es una ceremonia completamente nipera. Entonces, cuando los Estados Unidos empiezan a entender que no va a ir por las ciudades, porque si no nos van a empezar a llegar los Hitlers y los Trumps, porque no hay solución en ese paradigma. La paradigma está por el lado de la cultura que nos dio el maíz. O sea, en otras partes ya estaba el arroz, ya estaba el mijo, ya estaba todo. Aquí se hizo, y lo hicieron los indígenas. Y probablemente llegamos y, oye, no sabes tú nada, eres un perfecto ignorante porque no sabes ADN. No, resulta que ellos lo trabajaron con sus manos durante milenios. Entonces, tenemos que aprender esa cultura. Y cuando lo entendamos, pues entonces vamos a tener viabilidad dentro de 100 años, vamos a estar más en equilibrio, vamos a cubrir más el planeta. Y muy importante, que es terriblemente ignorada, la milpa, lo más importante no es el maíz, sino las hojas grandes, los ayotlis. Ese era el invernadero, esa era la guerra contra los pastos. En otras partes se lo comían los señores, digo, se lo comían, era alimento de los señores, entonces producían pues, leche, crema, cosas. Pero en Mesoamérica era alimentación directa, simple, y las hojas grandes son absolutamente fundamentales, que las ignoramos olímpicamente. Te puedo asegurar que la mayoría de todos los investigadores de todo el planeta ignoran las bondades que daban esas hojas, que son invernadorcitos, que cae el agua y penetra con suavidad, que nunca está expuesto ni al sol directo, ni a los pastos directos. Esas hojas grandes ¿Y por qué? Porque era una agricultura de hombres libres. Porque tenía que ser, los mesoamericanos era cada uno hombre libre y cada uno producía los alimentos y guardaba sus propias semillas, y todas las decisiones que puso ahí eran las decisiones que hacía un mesoamericano hace 10.000 años y que nos dio todos los beneficios. Hoy, y es que sabemos un montón de que ya somos científicos, ignoramos absolutamente poder producir nuestro algodón, nuestra energía, nuestros alimentos, nuestro futuro. Todo eso, cada mesoamericano, y eso la mayoría de América, lo sabía hacer. Nos llegan un montón de teorías de fuera
que quieren hiperproducir, pues sí, pero no estás cargando el planeta. Perdón el rollo, Toto, que ya pasó otra conferencia. Vamos a darle la oportunidad a la doctora que se siente para... Sigue. Sí, no sé si algún comentario. Bueno, primero Jairo y luego... Gracias, excelente charla, doctora. Solo quiero hacer dos comentarios, no voy a hacer preguntas para que no se preocupen los compañeros. Con respecto a la pregunta de si soy optimista con respecto a la producción de alimentos, pues sí, estoy de acuerdo con lo planteado acá por el compañero acerca de que es importantísimo la autoproducción de alimentos. Y creo que es básico para esto que respetemos los derechos de la madre tierra, que es la que nos da todas estas posibilidades de alimentarnos. Entonces un cambio en los valores y en los principios debe ser fundamental para llegar a esa situación. Y con respecto a esta pregunta de cómo será la cosa en 100 años, pues yo me remitiría a 5 conceptos, 5 palabras, nada más: biomímesis, permacultura, agroecología, ecoeficiencia y bioética. Sí, pues muchas gracias por su plática, realmente pues, es muy motivante, ¿no? Como se está viendo aquí en la respuesta. Y lo que se ve es que efectivamente la respuesta ante el problema alimentario es la tecnología desde muchas fuentes. Pero no todo es tecnología, seguro que se va a ir tecnificando, como ha venido ocurriendo también hace 10.000 años o más, se ha venido tecnificando la producción de alimentos de diferentes maneras. Pero podemos llegar a la paradoja de tener una situación en la que ya se acabe con el hambre en el planeta y tengamos a la gente bastante mal alimentada. Eso ya está pasando, de hecho, ¿no? Está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde seguramente es una de las sociedades donde hay el menor número de personas que se quedan sin comer. Ha de haber algunas, pero son menos que en otros lugares. Sin embargo, es una sociedad con una obesidad generalizada creciente, y eso se debe, entre otras cosas, a la tecnificación. Por ejemplo, se está poniendo harina de maíz, que es la que es más fácil de producir, la que tiene un costo más competitivo en el mercado, en prácticamente todo. Y esto pues, no lo conoce la población, ¿no? Entonces, si alguien come una salchicha, piensa que eso es pues, producto animal molido, finalmente se tiene que aprovechar todo el tejido animal, la gente lo acepta. Pero crecientemente el contenido de las salchichas es harina de maíz. En esta salsa ketchup, por ejemplo, que todo el mundo piensa que es un puré de tomate, bueno, sí tiene tomate, pero también para dar cuerpo, cada vez que los industriales quieren darle cuerpo y volumen, peso a los alimentos, pues ponen harina de maíz y se está convirtiendo eso en un negocio muy productivo. Entonces la gente tiende cada vez más una proporción de la población a engordar, pero no se quedan con hambre. Entonces, mi pregunta es si se están tomando en consideración estas variables como parte sustancial del esfuerzo propiamente tecnificado de la biología actual que nos permite ser. Si hay algo que se está haciendo al respecto, ¿no? Ese es un problema. Y el otro relacionado con lo mismo es que vayamos a estar dividiendo a la sociedad en dos grupos que aparentemente comen lo mismo. Unos comen carne producida en el laboratorio, con ingeniería de tejidos, ya se está produciendo, no es una realidad. Sí, pero una cosa va a ser comer ese tipo de carne, y
y otra cosa un buen corte tomado del animal como se ha hecho ahora. Y eso ya lo encontramos hoy en día en los supermercados también con la misma receta. El surimi. El surimi que pensábamos que era, muchos ingenuos pensábamos que el surimi es harina de pescado, todo lo que va a quedar se pulveriza y al fin y al cabo ahí está la proteína. ¿Sí? Bueno, el surimi creo que es 70% también harina de maíz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en cuanto a este tipo de situaciones? Primero, en la primera, de hecho la definición de seguridad alimentaria, que es a lo que le digamos así en la FAO, las Naciones Unidas, es tener alimentos suficientes, disponibles para todos y que te permitan una vida saludable. Una vida saludable no quiere decir tenerte todo gordo, sentado, currando o lo que sea, sino que sí, también es atacar la obesidad, por supuesto. Tener una vida saludable significa eso, tener suficientes nutrientes para poder también moverte a hacer ejercicio y llevar a cabo tus actividades de diario. Pues sí, se considera la parte de obesidad. Y justo hoy en la mañana vi en el periódico, ¿no?, que se considera ahorita en México está, ¿cómo decía? El secretario de Salud dijo que estábamos en una crisis epidemia de diabetes, ¿no? O sea, sí, lo estamos, ¿no? Entonces, sí, claro que se considera, es importantísimo. Sí, y en cuanto a la otra de dos grandes grupos, igual que la parte de la misma, yo no creo que una cosa termine con la otra para nada. O sea, yo creo que en este mundo cabe todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tengo muchísimos amigos vegetarianos y yo como bióloga sé que la ganadería tiene un impacto ambiental peor que la agricultura, pero me encantan los tacos. Entonces, o sea, no creo que una cosa acabe con la otra. Y por eso, por ejemplo, en la diapositiva igual me sé eso, ¿no? Digo, están estas dos cosas y creo que las dos van a seguir. O sea, el cambiar los cuernos para que los animales sufran menos, pero también está la otra opción para los vegetarianos que son vegetarianos por la convicción, y los admiro muchísimo, ¿no? La convicción de que no quiero consumirlo por el sufrimiento animal, ¿no? Entonces, de hecho son los vegetarianos los que han impulsado esta parte de la innovación en el área de leche de carne, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, no, de verdad no creo que sea uno u otro, yo creo que todo va a seguir coexistiendo, ¿no? No es que nos eliminemos a las vacas. A lo mejor, ahorita por ejemplo, el ganado vacuno es el que menos diversidad genética tiene. Ahorita estarían, o sea, la verdad, por tanto, que un poquito más de 50 años que llevamos con diseminación artificial ha hecho que el tamaño poblacional de las vacas a nivel del mundo sea de 50. Es un tamaño poblacional chiquitito, casi. O sea, si les atacara una epidemia podrían estar en peligro de extinción. No lo están porque están en todos lados, ¿verdad? Pero las hemos manejado tanto que tienen una diversidad bajita. Pero no creo que se acabe porque las vamos, o sea, es parte de la domesticación, ¿no? El maíz solito lo dejas, no vive, requiere del hombre porque lo hemos domesticado. No, pero bueno, sí sé que las intenciones existen, o sea, la idea es que esto se haga de manera inteligente, pero lo que está ocurriendo en la práctica, pero no se va a acabar el mundo, no es una cosa catastrofista, más bien el ver a dónde nos lleva esto y tomar qué precauciones se están tomando, o qué tipo de acciones se están teniendo, qué es lo que se sabe, qué se hace concretamente. Hay actividades, o sea, para la obesidad, aquí mismo, ¿no? Están todos estos programas de Muévete y demás, programas de educación nutricional. En las universidades está la parte de extensionismo y en muchas, en Estados Unidos, en todas las universidades tienen esta parte de nutrición, de ayudar a esto, al bien comer. Aquí en México tenemos el plato nutricional, es educación. Muy bien, creo que ya no hay decía, nada más decía, como siempre, en muchas charlas, pasar de las buenas conciencias, porque así muchos tranquilos de haber avanzado a las buenas acciones. Muy bien, bueno, yo tengo una pregunta y un comentario.
Pero antes, tradicionalmente aquí en el seminario, anunciamos de qué se va a tratar el siguiente. Entonces vamos a tener, el próximo lunes es buen fin de semana, entonces no vamos a tener seminario, pero el 28 de noviembre vamos a tener una mesa redonda con un poco de continuación del tema, pero en este caso va a ser estrategias exitosas de vinculación academia-industria, pero desde el punto de vista de farmacología y de biomedicina. Entonces tenemos dos invitadas y vamos a tener de moderador a nuestro subdirector de vinculación en el CINESTAT, que no lo hemos tenido, nunca lo hemos invitado aquí al seminario, entonces Luis Carreño, que es una persona a la que debemos de recurrir si queremos comercializar o promover patentes, etc. Entonces él va a estar moderando esa mesa redonda. Y entonces mi primer comentario es sobre este aspecto de 100 años. Si nos proyectamos, digamos, por lo menos en una parte de México, lo que está pasando en Europa la sociedad, a pesar de que es muy educada, no es muy pro biotecnología o transgénicos. Entonces, se puede ir en la dirección de tratar de tener todo muy orgánico, aunque sea más caro que lo que están haciendo los europeos, y entonces a lo mejor todas las predicciones desde el punto de vista tecnológico, no, a lo mejor mejorar la parte orgánica sería la solución, pero posiblemente también la combinación. Y mi pregunta va sobre la conexión de las agencias de Estados Unidos con centros de investigación de la UNO como CIMIT. Entonces tengo la impresión de que no ha habido muy buena química entre varias agencias de Estados Unidos con propuestas ya sea de la ONU o UNESCO, como que lo ven con desconfianza por la parte un poquito de biología. En este caso, como se ha mencionado mucho el CIMIT, se ve de manera amigable desde el punto de vista de estas dependencias de Estados Unidos al CIMIT. Sí, de hecho, Estados Unidos tiene proyectos, financia parte de, financia a todos los centros de CGIAR, que CIMIT es parte de ellos, ¿no? Es centros de investigación en plátano, en arroz, en maíz y trigo, entonces sí da dinero a eso, pero además algo que tiene muy bueno en CIMIT es que también se ha asociado o ha conseguido recursos privados, no solo CIMIT, ¿no? En Estados Unidos también la investigación se hace no nada más con recursos públicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la academia, era rezarle a CONACYT, ¿no? Y en cambio, bueno, en Australia, en otros lados, es una parte muy chiquita pública y otra parte muy grande de recursos privados. Y recursos privados no de grandes compañías, de cooperativas, de productores que dicen, oye, tengo este problema con la papaya, ayúdame a resolverlo, y se acercan a las universidades. Entonces, también el CIMIT se ha acercado a empresas privadas o a grupos de cooperadores que les dan recursos. Y ciertos tienen apoyo a estos centros de investigación. Eso se les ha fallado también la firma de acuerdos internacionales, ¿no? Pero funciona distinto. En México, los niveles de jerarquías en cuanto a leyes y demás, es primero, si hay un acuerdo nacional, obliga al país a hacerlo, y entonces ya se hace la ley nacional y se llevan los reglamentos y demás. En Estados Unidos es similar, o sea, si firmas un acuerdo internacional te obliga, pero entonces ellos no lo firman hasta que no lo tienen hecho. Entonces, hasta que no lo tienen hecho, no se firman acuerdos internacionales, hasta que no saben qué se va a hacer. Oye, aquí no, aquí firmamos y luego vemos cómo lo hacemos. Bueno, le entrego el reconocimiento de nuestra parte. Entonces,